Entre los trabajadores nocturnos existe la idea de que hay barrios donde la basura nunca aparece de forma normal. Se comenta que en algunas calles los residuos parecen colocarse solos, siempre a la misma hora, siempre en la misma cantidad, como si alguien siguiera una rutina que continúa repitiéndose incluso cuando ya no queda nadie para cumplirla. Son historias que se cuentan durante los cambios de turno o mientras el camión avanza por avenidas vacías, relatos que muchos escuchan sin darles importancia porque el trabajo suele volverse pesado y la mente busca distracciones. Pero con el paso de los años uno empieza a notar que ciertos lugares tienen comportamientos que no encajan con la lógica del resto de la ciudad. Mi nombre es Rodrigo Zamora y llevo 8 años trabajando en recolección nocturna en Guadalajara. Durante ese tiempo he recorrido barrios antiguos, zonas comerciales, colonias modernas y calles donde el silencio parece más pesado que en cualquier otro punto. El turno nocturno comienza cuando la ciudad reduce su movimiento al mínimo, cuando los ruidos se transforman en ecos lejanos y las luces de las casas se convierten en pequeños puntos dispersos que apenas rompen la oscuridad. La rutina suele ser repetitiva y predecible, algo que con el tiempo se vuelve tranquilizador porque permite anticipar cada parada y cada maniobra del camión. Aquella madrugada nos tocó cubrir parte de la colonia Santa Tere porque otro equipo no se presentó. Era un cambio común dentro del servicio, pero ninguno de nosotros conocía esa zona con detalle. La información que teníamos indicaba que era un barrio antiguo con calles angostas y edificios viejos, nada fuera de lo normal para esa parte de la ciudad. La noche estaba tranquila, el cielo completamente cubierto, el aire seco y frío, y el sonido del motor del camión parecía rebotar contra las fachadas cerradas mientras avanzábamos hacia el sector asignado. Eran cerca de las 3:30 cuando entramos en una calle que desde el primer momento llamó la atención. Todas las casas tenían exactamente 10 bolsas negras colocadas frente a la puerta, alineadas con una precisión que resultaba difícil de ignorar. Las bolsas eran idénticas, del mismo tamaño, del mismo material, cerradas con el mismo tipo de nudo. La uniformidad se repetía en cada vivienda como si hubiera sido organizada siguiendo una regla estricta, una rutina que nadie parecía haber interrumpido en mucho tiempo. El camión avanzaba lentamente mientras comenzábamos a levantar las bolsas, y desde el primer contacto notamos que pesaban demasiado para tratarse de basura doméstica común. El esfuerzo para cargarlas era mayor que el habitual, el plástico se sentía rígido, y el contenido parecía mantenerse compacto, sin el movimiento interno que normalmente producen los residuos mezclados. A medida que avanzábamos por la calle, la sensación de peso se repetía en cada bolsa, sin variaciones, como si todas contuvieran exactamente lo mismo. El silencio del lugar era más profundo que en otras zonas residenciales. No se escuchaban televisores, ni conversaciones, ni movimiento dentro de las viviendas. Las ventanas permanecían completamente oscuras y las cortinas cerradas impedían ver el interior. Mientras trabajábamos, comenzó a sentirse una sensación incómoda, una impresión constante de que dentro de las casas había movimiento, pasos que parecían recorrer habitaciones vacías, desplazamientos suaves que no producían sonidos claros pero generaban una presencia difícil de ignorar. A medida que el camión se llenaba, el aire comenzó a volverse más denso, como si la calle estuviera cargada con una humedad que no correspondía con el clima seco de esa madrugada. Las lámparas públicas iluminaban el pavimento con una luz amarilla débil que parecía temblar sobre las paredes de las casas, creando sombras alargadas que se deformaban con cada movimiento del camión. La calle parecía extenderse más de lo normal, como si cada tramo tardara más en terminar mientras el trabajo continuaba. Cuando subimos la última bolsa, el compactador comenzó a cerrarse y fue entonces cuando se escuchó el primer golpe desde el interior del depósito. El sonido resonó contra la estructura metálica del camión y se repitió unos segundos después desde otro punto, más fuerte, más claro, como si algo pesado se hubiera desplazado dentro del contenido recién cargado. El camión avanzó unos metros y los golpes comenzaron a repetirse con una frecuencia irregular, generando vibraciones que se transmitían por el piso y las paredes del vehículo. La decisión de dirigirse directamente al relleno sanitario surgió de forma natural mientras el ruido continuaba creciendo dentro del compactador. Durante el trayecto, los golpes dejaron de parecer impactos aislados y comenzaron a sonar como empujones coordinados, movimientos que presionaban el metal desde distintos puntos al mismo tiempo, creando una sensación de actividad constante dentro del depósito.
El sonido era irregular, pero tenía una insistencia que hacía imposible ignorarlo, como si varias manos intentaran empujar hacia afuera desde el interior del camión. El recorrido hasta el relleno sanitario se hizo más largo de lo habitual, aunque el camino era el mismo de siempre. El ruido continuó durante todo el trayecto, acompañado por una vibración leve que parecía desplazarse por la estructura metálica del camión. El aire dentro de la cabina se volvió pesado y la sensación de incomodidad creció a medida que nos acercábamos al destino. Cuando el camión llegó al relleno sanitario, el cielo comenzaba a mostrar los primeros tonos del amanecer, una luz débil que apenas lograba distinguir las montañas de residuos acumulados. El compactador comenzó a abrirse y las bolsas comenzaron a caer lentamente sobre el suelo. Varias se rompieron al impactar, el plástico cediendo bajo el peso del contenido, y fue entonces cuando notamos que dentro no había basura. El suelo comenzó a llenarse de ropa vieja cuidadosamente doblada, prendas desgastadas por el tiempo, camisas, pantalones, vestidos, abrigos que parecían haber sido guardados durante años antes de ser colocados dentro de las bolsas. Entre las prendas comenzaron a aparecer zapatos acomodados por pares, alineados de forma ordenada, como si alguien hubiera intentado conservarlos juntos antes de dejarlos dentro del camión. La escena se extendía sobre el suelo formando una superficie irregular de telas y cuero gastado que contrastaba con el terreno húmedo del relleno sanitario. Mientras observábamos la montaña de prendas, comenzó a notarse un movimiento leve entre la ropa. Al principio parecía un efecto causado por el viento, pero el desplazamiento se volvió más claro, más definido, como si las telas se estuvieran reorganizando lentamente sobre el suelo. Las prendas comenzaron a levantarse en distintos puntos, formando relieves que imitaban la forma de cuerpos humanos arrodillados, luego inclinados, luego extendidos, figuras incompletas que parecían intentar mantenerse en pie antes de desarmarse y volver a caer sobre el resto de la ropa. El movimiento continuó expandiéndose por la superficie de prendas, generando la impresión de que varias figuras intentaban levantarse al mismo tiempo. Los zapatos comenzaron a desplazarse formando pares alineados frente a esas formas incompletas, como si alguien estuviera intentando reconstruir algo que ya no tenía estructura ni peso real. La escena duró varios minutos que parecieron alargarse más de lo normal, hasta que el viento volvió a mover las telas y las figuras comenzaron a perder forma lentamente, deshaciendo cualquier estructura que habían logrado formar. El camión abandonó el relleno sanitario sin detenerse a observar más. El resto del turno transcurrió en silencio, con la sensación persistente de que algo había quedado incompleto, como si el recorrido hubiera interrumpido una rutina que todavía intentaba continuar. A la semana siguiente, mientras revisábamos los reportes del sector para confirmar la cobertura de rutas, descubrimos que esa calle había sido evacuada años atrás debido a un derrumbe estructural que obligó a desalojar todas las viviendas. Los registros indicaban que ninguna casa había vuelto a ser habitada desde entonces, que las construcciones permanecían cerradas y que el acceso había sido restringido durante años. No existían reportes recientes de residentes ni solicitudes de servicio para esa zona. Desde aquella madrugada, cada vez que el turno nos acerca a la colonia Santa Tere, el sistema de rutas marca esa calle como si todavía formara parte del recorrido, aunque los supervisores aseguran que no figura en los mapas actuales. En algunas noches, mientras el camión pasa por calles cercanas, aparece en el pavimento una fila de bolsas negras colocadas frente a fachadas oscuras que desaparecen cuando el vehículo intenta acercarse. El conteo siempre es el mismo, 10 bolsas por puerta, alineadas con la misma distancia, cerradas con el mismo nudo. Con el paso del tiempo, algunos trabajadores comenzaron a notar que dentro del compactador, incluso cuando está vacío, aparecen restos de tela vieja atrapados entre las placas metálicas, fragmentos que no corresponden con la basura del turno y que desaparecen después de cada limpieza. En algunas madrugadas, el interior del camión emite golpes suaves, movimientos breves que se detienen cuando el vehículo cambia de calle, como si el sonido dependiera de la cercanía con esa zona que ya no debería existir dentro de la ciudad. Lo más inquietante es que, en ciertas noches, cuando el reloj se acerca a las 3:30, el sistema del camión reduce la velocidad de forma automática mientras el GPS intenta recalcular el recorrido hacia esa calle evacuada. Durante esos segundos, el mapa muestra una línea recta que conduce hacia un sector que no aparece en ningún registro municipal.
El camión continúa su trayecto cuando la señal vuelve a la normalidad, pero la sensación de peso en el compactador permanece durante varios minutos, incluso cuando el depósito está completamente vacío, como si las bolsas continuaran allí, esperando ser levantadas otra vez para completar una rutina que nadie puede detener. Durante muchos años escuché historias sobre colonias donde los camiones municipales preferían no entrar, no por delincuencia ni por accidentes, sino por situaciones extrañas que los trabajadores comentaban entre ellos cuando el turno terminaba. Los más antiguos hablaban de sectores donde el GPS marcaba calles que luego desaparecían del sistema, zonas donde los recorridos cambiaban sin explicación y donde algunos empleados aseguraban haber trabajado rutas que después no figuraban en ningún registro. Nunca tomé esos comentarios demasiado en serio. Siempre pensé que eran confusiones del sistema o errores administrativos que con el tiempo se convertían en rumores. Hasta que una madrugada me tocó recorrer una colonia que, al intentar buscarla después, no aparecía en ningún mapa municipal actualizado. Mi nombre es Alejandro Rivas y llevo 12 años trabajando en recolección de basura en Monterrey. Con el paso del tiempo uno aprende a reconocer la ciudad por detalles que no aparecen en los mapas. Aprende cuáles calles siempre tienen problemas con el alumbrado, cuáles colonias cambian su rutina dependiendo del día y cuáles sectores parecen quedar completamente vacíos durante la madrugada. Mi turno comienza a la 1:45 de la madrugada, cuando la mayor parte de la ciudad todavía duerme y el tráfico es casi inexistente. Aquella noche el clima era seco, el cielo estaba cubierto y el ambiente tenía esa calma pesada que suele acompañar las primeras horas del turno nocturno. Las primeras horas del recorrido fueron normales, pasando por las zonas habituales, recogiendo bolsas acumuladas en las esquinas, deteniéndonos frente a los contenedores que siempre están llenos antes del amanecer. El trabajo es repetitivo, cansado, pero tiene una rutina clara que con los años se vuelve casi automática. Todo siguió dentro de lo esperado, hasta que cerca de las 3:10 de la madrugada el GPS marcó una extensión nueva de la ruta. No era raro que el sistema agregara calles cuando había cambios en el servicio, pero normalmente esas modificaciones se informaban antes del turno. Esa noche simplemente apareció una calle nueva conectada al recorrido, sin aviso previo. La ruta indicaba girar hacia una zona residencial que ninguno de nosotros recordaba haber trabajado. El camión avanzó hacia calles más angostas donde el alumbrado público era irregular y algunos postes apenas iluminaban el pavimento. Lo primero que llamó la atención fue el silencio, no el silencio normal de un barrio dormido, sino un silencio demasiado uniforme, donde no se escuchaban perros, televisores ni movimiento dentro de los autos estacionados. Incluso el sonido del camión parecía escucharse diferente, como si rebotara menos contra las casas. Las viviendas comenzaron a aparecer alineadas con una estructura muy parecida entre sí. Eran casas antiguas, con pintura gastada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Frente a cada vivienda había una bolsa negra colocada casi exactamente en el mismo lugar. No era imposible que varios vecinos coincidieran al sacar la basura, pero la forma en que estaban alineadas parecía demasiado ordenada para ser casualidad. El trabajo continuó con normalidad mientras el camión avanzaba lentamente, levantando las bolsas y arrojándolas al compactador. Después de varias casas empezó a notarse que muchas bolsas estaban cerradas con el mismo tipo de hilo blanco y con un nudo muy similar. No era algo imposible. Algunas personas suelen reutilizar materiales para cerrar bolsas, pero la repetición constante generaba una sensación extraña, como si toda la calle hubiese seguido una misma indicación. A medida que avanzábamos, el olor dentro del camión comenzó a cambiar. No era el olor habitual de basura doméstica. Era un olor más húmedo, parecido al de objetos guardados durante mucho tiempo en espacios cerrados. La colonia parecía repetirse en cada cuadra, casas del mismo tamaño, bolsas colocadas a la misma distancia, postes de luz que parpadeaban con fallas eléctricas comunes en zonas antiguas. El recorrido parecía más largo de lo que indicaba el mapa. Cada calle daba la sensación de extenderse más de lo esperado. Cuando el compactador comenzó a llenarse, se escuchó un golpe fuerte dentro del depósito. Ese tipo de sonidos no es raro. A veces los muebles o los residuos pesados se acomodan cuando el camión avanza. Sin embargo, los golpes comenzaron a repetirse varias veces, desde distintos puntos del compactador,
acompañados por vibraciones que se sentían en la estructura del vehículo. Al revisar el interior se notaba que algunas bolsas estaban infladas por el aire acumulado, algo que puede pasar cuando contienen materiales en descomposición, y al compactarse generaban movimientos que hacían parecer que algo se movía dentro. El camión continuó avanzando mientras el GPS indicaba las últimas calles del recorrido. La colonia parecía más oscura en esa zona. Varias casas tenían las puertas entreabiertas, algo que tampoco era completamente extraño en barrios donde los vecinos dejan ventilando las viviendas durante la noche. Aún así, la falta de movimiento en toda la colonia generaba una sensación incómoda que crecía con cada cuadra. Cuando el camión intentó salir de la zona, el motor comenzó a fallar por unos segundos, algo que puede ocurrir cuando el sistema hidráulico trabaja con demasiado peso. Los golpes dentro del compactador aumentaron al mismo tiempo que el sistema intentaba estabilizar la presión. Varias bolsas comenzaron a romperse por el exceso de compactación, dejando salir restos orgánicos y materiales que, en la oscuridad, podían confundirse con otras formas. El sonido del plástico rompiéndose y los residuos cayendo contra el metal generaban un ruido irregular que hacía difícil identificar qué estaba pasando dentro del depósito. Después de varios intentos, el motor volvió a responder y el camión logró salir de la colonia mientras el GPS dejaba de mostrar esa extensión del recorrido. Durante el trayecto hacia el relleno sanitario, los golpes dentro del compactador continuaron de forma más leve, algo que puede pasar cuando los residuos se siguen acomodando con el movimiento del vehículo. Cuando llegamos al relleno sanitario y se abrió el compactador, lo que comenzó a caer fueron varios uniformes municipales viejos mezclados con los residuos. No era completamente imposible. En ocasiones se descartan uniformes junto con basura doméstica, pero la cantidad llamó la atención. Algunos tenían insignias que ya no se utilizaban y otros mostraban nombres bordados de empleados que habían trabajado años atrás. Entre ellos apareció uno con mi nombre bordado, algo que seguramente era coincidencia, aunque el uniforme estaba tan deteriorado que parecía haber pasado demasiado tiempo abandonado. Después de esa noche comencé a notar detalles que me hicieron sentir incómodo, no cosas imposibles ni sobrenaturales, sino errores repetidos en el sistema del GPS que, durante algunos segundos, volvía a mostrar calles que no figuraban en el recorrido oficial. El camión a veces reducía la velocidad cuando el sistema recalculaba la ruta, como si intentara dirigirnos nuevamente hacia esa zona. Con el paso de los meses, varios trabajadores del turno nocturno pidieron cambios de horario o dejaron el trabajo sin dar demasiadas explicaciones. En el depósito comenzaron a aparecer uniformes viejos en sectores donde normalmente no se almacenan, algunos con nombres de empleados que ya no trabajaban allí desde hacía años. Nadie le dio demasiada importancia, se asumía que eran restos olvidados en el sistema de inventario. Hace algunas semanas, mientras revisaba el camión antes de comenzar el turno, encontré dentro del compactador un trozo de hilo blanco atado alrededor de una barra metálica, muy parecido al que había visto cerrando las bolsas en aquella colonia. Probablemente era solo basura atrapada en el mecanismo, pero desde entonces noté que cada madrugada, cerca de las 3, el GPS pierde señal durante unos segundos y el sistema intenta recalcular rutas que no aparecen en el listado oficial. El recorrido nocturno sigue siendo el mismo. Las calles son las de siempre, el trabajo continúa con normalidad, pero cada vez que el sistema falla por unos segundos aparece la sensación de que existe un sector de la ciudad que no figura en los registros y que, de alguna manera, sigue intentando formar parte del recorrido. Lo que más inquieta no es haber pasado por esa colonia, sino la posibilidad de que haya más lugares así, zonas que funcionan dentro de la ciudad sin formar parte de ella, esperando el momento en que el sistema vuelva a marcarlas y el camión termine entrando otra vez sin darse cuenta. Durante los turnos nocturnos siempre circulan historias que nadie anota en los reportes ni comenta durante las capacitaciones. Son advertencias que pasan de boca en boca entre trabajadores que llevan años recorriendo calles vacías, comentarios que parecen exageraciones hasta que alguien nuevo empieza a notar que algunas zonas tienen comportamientos que no se pueden explicar. Entre esas historias existe una que se repite en distintos sectores de la ciudad. La idea de que hay contenedores que no deberían vaciarse 2 veces en la misma noche, no porque estén rotos ni porque representen un peligro visible, sino porque parecen llenarse solos, como si algo dentro de ellos necesitara volver.
como si retirar su contenido fuera apenas una pausa momentánea en algo que no depende de las personas. Mi nombre es Martín Ortega y llevo 10 años trabajando en recolección nocturna en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Conozco las calles cuando están llenas de movimiento y cuando quedan completamente vacías. Conozco los edificios antiguos que guardan humedad en las paredes y los comercios que bajan sus cortinas antes de la medianoche. Mi turno comienza a la 1:30 de la madrugada, cuando el ruido del tráfico desaparece y la ciudad queda reducida a luces fijas, cables eléctricos que vibran con el viento y sonidos lejanos que se mezclan con el motor del camión. Esa semana trabajaba con Rodrigo, que maneja desde hace años y casi nunca habla durante el recorrido, y con Kevin, un ayudante nuevo que todavía estaba aprendiendo a moverse entre las calles oscuras y a acostumbrarse al silencio que domina la ciudad durante esas horas. Todo comenzó cerca de las 2:50, cuando el recorrido nos llevó hacia un contenedor metálico que siempre formaba parte de la ruta y que, hasta ese momento, nunca había llamado nuestra atención. Estaba ubicado en una esquina común, rodeado por edificios viejos con balcones cerrados y negocios abandonados que acumulaban polvo en las vitrinas. Aquella noche el contenedor tenía un aspecto diferente, se veía completamente limpio por fuera, sin manchas antiguas, sin pintura desgastada, sin restos de basura acumulados alrededor, algo que resultaba extraño en una zona donde casi todo tenía señales del paso del tiempo. La tapa permanecía cerrada y no salía ningún olor fuerte, lo que hacía que el silencio alrededor pareciera todavía más pesado. Cuando levantamos la tapa descubrimos que las bolsas de basura estaban acomodadas con un orden que no parecía natural, colocadas en filas perfectamente alineadas, sin bolsas rotas ni restos sueltos, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de organizarlas con paciencia antes de dejarlas allí. Las cargamos sin decir nada, intentando convencernos de que simplemente alguien había querido dejar todo en orden, y seguimos con la ruta mientras el camión avanzaba entre calles vacías y semáforos que cambiaban de color para nadie. Unos 20 minutos más tarde, por la forma en que se conectaban las calles, el recorrido nos hizo regresar a la misma esquina, y en cuanto el camión redujo la velocidad los tres notamos algo que no encajaba. El contenedor estaba lleno otra vez, al mismo nivel que antes, sin que hubiera señales de movimiento en los edificios cercanos, sin luces encendidas, sin ruido de puertas o ventanas, solo la misma quietud que parecía cubrir toda la calle. Pensamos que alguien había tirado basura aprovechando el momento en que nos habíamos ido, aunque resultaba difícil creer que hubiera sido tanta en tan poco tiempo, y decidimos vaciarlo nuevamente para no dejar trabajo pendiente. Mientras levantaba las últimas bolsas empecé a notar un sonido leve que venía del interior del contenedor, una raspadura metálica constante que se mezclaba con el eco del metal. Al iluminar el interior con la linterna aparecieron marcas profundas en las paredes internas, líneas irregulares que recorrían el metal como si algo duro hubiera sido arrastrado con fuerza desde adentro durante mucho tiempo, dejando señales que no parecían recientes ni antiguas, solo repetidas, insistentes, como si hubieran sido hechas una y otra vez. El resto del turno continuó con una sensación incómoda que ninguno quiso mencionar, pero que se mantuvo presente hasta el final del recorrido. Al día siguiente pedí que retiraran ese contenedor, explicando que estaba dañado y que representaba un riesgo para el personal, evitando entrar en detalles sobre lo que habíamos visto. La solicitud fue aceptada y esa misma noche otro camión se encargó de llevarlo al depósito municipal, lejos de la colonia y de nuestra ruta habitual. Cuando el turno siguiente nos hizo pasar otra vez por esa calle, el espacio donde el contenedor había estado colocado ya no estaba vacío. En el mismo lugar, apoyado en la misma posición, se encontraba el contenedor metálico, con la tapa cerrada y el mismo aspecto que recordábamos. A medida que el camión se acercaba, la luz tenue del alumbrado público dejó ver algo escrito sobre la tapa, letras torcidas y mal pintadas que formaban mi nombre completo, trazado con una precisión que dejaba claro que quien lo había escrito sabía exactamente quién iba a leerlo. El aire alrededor parecía más pesado mientras el camión se detenía y el motor quedaba vibrando en silencio. Kevin permanecía inmóvil dentro del vehículo, observando la esquina sin poder apartar la mirada, mientras Rodrigo sugería continuar rápido para no retrasar la ruta. El acercamiento al contenedor se volvió lento, casi involuntario, y al levantar la tapa el interior apareció completamente vacío, sin restos, sin olor, sin señales de basura reciente. En el fondo, acomodadas con cuidado, había fotografías apiladas en filas ordenadas.
Las primeras imágenes mostraban distintos momentos de mi trabajo a lo largo de los años. Fotografías tomadas desde ángulos imposibles, desde otras aceras, desde ventanas, desde lugares donde nunca recordé haber visto a nadie. Después aparecieron fotos de mi casa, la fachada, la puerta principal, la ventana de mi habitación. Las últimas imágenes mostraban escenas dentro de mi propio cuarto, tomadas mientras dormía, con una cercanía que hacía imposible pensar que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Mientras observaba esas fotografías, la tapa del contenedor descendió de golpe y el metal comenzó a vibrar con violencia, como si algo pesado se moviera dentro, golpeando las paredes internas con desesperación, generando un ruido seco que resonaba en toda la calle. El contenedor se sacudía sin desplazarse del lugar, como si algo intentara abrirse paso desde el interior sin lograr romper el metal que lo contenía, mientras el sonido de los golpes se mezclaba con el motor del camión que seguía encendido. Esa noche el contenedor quedó en esa esquina sin que nadie volviera a tocarlo. Desde entonces, varios compañeros que pasan por ese punto durante la madrugada aseguran escuchar golpes metálicos que parecen venir desde adentro, raspaduras que recorren el interior como si algo siguiera intentando salir, aunque el contenedor permanezca cerrado y aparentemente vacío. Con el tiempo comencé a notar cambios en mi rutina, pequeños detalles que al principio parecían coincidencias, fotografías que aparecían en mi casillero del trabajo mostrando calles por las que todavía no había pasado, imágenes del interior del camión tomadas desde ángulos donde nunca hubo cámaras, y retratos míos caminando hacia mi casa en horarios donde no recordaba haber sido observado. Hace unos meses descubrí una fotografía nueva apoyada sobre la mesa de mi cocina, una imagen tomada desde el interior de un contenedor metálico, con la tapa apenas entreabierta, mostrando mi rostro inclinado hacia adentro mientras observaba algo que no se podía ver en la imagen. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa esquina, incluso cuando no estoy trabajando, puedo escuchar el sonido del metal raspándose lentamente, como si algo estuviera contando el tiempo desde adentro, esperando el momento en que alguien vuelva a abrir la tapa. En los últimos días he empezado a notar que el contenedor ya no permanece siempre en la misma calle. Algunos compañeros dicen haberlo visto en otras rutas, en colonias donde nunca estuvo antes, siempre limpio por fuera, siempre con la tapa cerrada, siempre apareciendo en calles donde el sistema asegura que no existe ningún contenedor registrado. Hace una semana encontré una fotografía nueva dentro de mi casillero, una imagen tomada desde el interior de ese mismo contenedor, pero esta vez la tapa estaba completamente abierta y en la fotografía se veía el interior vacío del camión de basura, estacionado frente a la esquina donde todo comenzó, con el número de unidad perfectamente visible, el mismo camión en el que trabajo cada noche. Desde entonces, cada vez que el turno se acerca a las 3 de la madrugada, el sonido del compactador del camión comienza a resonar de una forma diferente, más lenta, más pesada, como si algo dentro del sistema metálico se moviera con dificultad, golpeando suavemente desde el interior, recordándome que algunos contenedores no necesitan estar en una esquina para seguir llenándose, y que hay lugares donde la basura no desaparece, solo cambia de forma mientras espera que alguien vuelva a abrirla. Tapa desde adentro. Entre los conductores del turno nocturno circula desde hace años la idea de que existen camiones municipales que recorren rutas sin operadores. No se habla de fallas mecánicas ni de vehículos abandonados, sino de unidades idénticas a las oficiales que aparecen en ciertas colonias durante la madrugada y desaparecen antes de que amanezca. Son relatos que suelen mencionarse con cautela, como si hablar demasiado del tema pudiera atraer la atención de algo que se mantiene recorriendo las calles sin ser registrado por los sistemas del servicio. La mayoría de los trabajadores considera que esas historias nacen del cansancio acumulado después de años manejando de noche, pero quienes llevan más tiempo en el oficio saben que hay recorridos donde los mapas dejan de coincidir con lo que realmente aparece frente al parabrisas. Mi nombre es Luis Carrillo y manejo camiones recolectores desde hace 14 años en Ecatepec. Durante ese tiempo he aprendido a reconocer cada ruido del vehículo, cada vibración del motor, cada reacción del sistema hidráulico cuando la carga comienza a aumentar. El turno nocturno tiene un ritmo particular, calles silenciosas, avenidas casi vacías y un aire pesado que suele quedarse suspendido entre los edificios. La rutina normalmente es clara: avanzar siguiendo el recorrido asignado, detenerse en las esquinas marcadas y continuar hasta completar la ruta antes del amanecer.
Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes que bloqueaba la luz natural y dejaba la colonia sumergida en una oscuridad uniforme. La humedad del ambiente hacía que las luces públicas parecieran difusas, creando reflejos irregulares sobre el pavimento. El recorrido avanzaba sin cambios hasta que, al girar hacia una calle poco transitada, apareció frente a nosotros un camión recolector estacionado a un costado del camino. La unidad era idéntica a la nuestra en tamaño y estructura, pero carecía de número de flota, logotipos o cualquier identificación visible. El motor estaba encendido y las luces traseras emitían un brillo tenue que apenas iluminaba el asfalto húmedo. La presencia del camión generó una sensación extraña desde el primer momento. Era común encontrar unidades detenidas por mantenimiento o descanso, pero siempre había operadores cerca o señales que indicaban actividad reciente. En este caso, la cabina estaba completamente vacía, las puertas cerradas y el vehículo parecía estar esperando sin motivo. Mientras observábamos la escena, el camión comenzó a avanzar lentamente, incorporándose al recorrido como si respondiera a una ruta programada. La decisión de seguirlo surgió de forma natural, impulsada por la idea de que el vehículo podría estar desplazándose sin control. El camión avanzaba con movimientos precisos, girando en cada esquina con una exactitud que coincidía con las rutas municipales, pero sin que nadie operara el volante ni los sistemas hidráulicos. A medida que lo seguíamos, comenzaron a aparecer bolsas negras en cada esquina por donde pasaba, colocadas de forma ordenada, como si hubieran sido preparadas con anticipación para ese recorrido específico. El brazo hidráulico del camión comenzó a funcionar sin intervención visible, levantando las bolsas con movimientos firmes y exactos. El mecanismo operaba con una sincronización perfecta, depositando el contenido dentro del compactador mientras el vehículo continuaba avanzando sin detener su velocidad. La escena se repetía en cada calle, el camión recogiendo bolsas que aparecían alineadas en esquinas que normalmente permanecían vacías durante ese horario. El recorrido nos llevó hacia zonas cada vez más alejadas del tránsito habitual, calles donde la iluminación pública se volvía irregular y el silencio parecía absorber el ruido de los motores. La humedad aumentaba a medida que avanzábamos y el aire dentro de la cabina comenzó a sentirse más denso, como si la noche se hubiera detenido alrededor de ese recorrido que no figuraba en los registros del sistema. Finalmente, el camión giró hacia un terreno baldío rodeado por construcciones abandonadas y montículos de escombros que apenas se distinguían bajo la luz débil de los postes cercanos. El vehículo se detuvo en el centro del terreno y permaneció inmóvil durante varios segundos mientras el motor continuaba funcionando con un sonido uniforme. Luego, la compuerta trasera comenzó a abrirse lentamente y cientos de bolsas negras comenzaron a caer formando una acumulación irregular sobre el suelo húmedo. Al principio, las bolsas permanecieron inmóviles, apiladas unas sobre otras, pero después de unos segundos comenzaron a notarse movimientos dentro del plástico. El material se tensaba desde distintos puntos, formando relieves irregulares que se movían con violencia creciente. Varias bolsas comenzaron a romperse al mismo tiempo, el plástico desgarrándose bajo la presión del contenido, y a través de las aberturas comenzaron a verse manos humanas cubiertas de suciedad que empujaban desesperadamente intentando salir. Los movimientos se multiplicaron mientras la acumulación de bolsas continuaba expandiéndose sobre el terreno. Las manos golpeaban el suelo y el aire con movimientos torpes, arrastrándose entre los restos de plástico rasgado. La escena se extendía frente a nosotros con una intensidad difícil de comprender, como si cada bolsa contuviera algo que había sido comprimido durante demasiado tiempo. Las luces internas del camión se encendieron repentinamente, iluminando el interior del compactador con un brillo blanco que contrastaba con la oscuridad del terreno. A través de la abertura trasera se podían distinguir figuras humanas aplastadas contra las paredes metálicas, cuerpos comprimidos por la presión del sistema hidráulico que golpeaban el metal con movimientos desesperados, intentando empujar hacia afuera mientras la estructura del camión vibraba con cada impacto. El vehículo cerró la compuerta lentamente y comenzó a avanzar en nuestra dirección. El motor emitía un sonido más grave, como si la carga interna hubiera alterado su funcionamiento normal. A medida que se acercaba, la cabina quedó completamente visible bajo la luz difusa de los postes cercanos, y fue entonces cuando noté que había alguien sentado en el asiento del conductor. La figura permanecía inmóvil,
con las manos apoyadas sobre el volante, mirando directamente hacia nosotros. La iluminación interior permitía distinguir cada rasgo con claridad: el uniforme, la postura, el rostro iluminado por el panel del tablero. La imagen era idéntica a la mía, con el mismo desgaste en la ropa, las mismas marcas en el rostro, la misma expresión fija observando el camión en el que yo me encontraba. El camión aceleró repentinamente mientras mantenía la trayectoria directa hacia nosotros. La distancia entre ambos vehículos comenzó a reducirse con rapidez y la sensación de presión dentro de la cabina aumentó como si el aire se comprimiera alrededor del parabrisas. La figura dentro del otro camión no mostraba reacción. Permanecía mirando con una calma absoluta mientras el motor rugía con más fuerza. La memoria de lo que ocurrió después es fragmentada. Recuerdo la vibración del volante, el sonido del motor elevándose de forma irregular y la sensación de que el tiempo se había reducido a un instante que no terminaba de completarse. Cuando recuperé la conciencia, el camión estaba detenido en medio de una calle vacía, con el motor apagado y el cielo comenzando a aclararse con los primeros tonos del amanecer. Los registros del turno indicaban que nunca habíamos salido de la ruta asignada, que el recorrido había sido completado sin incidentes y que el camión no había registrado movimientos fuera del trayecto normal. Sin embargo, el interior del compactador mostraba marcas profundas en el metal, abolladuras que no correspondían con el uso habitual del sistema hidráulico. El suelo del depósito estaba cubierto por restos de plástico negro y fragmentos de tela que no coincidían con los residuos recogidos esa madrugada. Desde aquella noche, varios compañeros comenzaron a mencionar que en ciertas zonas alejadas de la colonia aparece un camión recolector idéntico al mío circulando sin operador. Algunos dicen haberlo visto estacionado en esquinas donde nunca hay servicio. Otros aseguran que el vehículo lo sigue durante algunos tramos del recorrido manteniendo siempre la misma distancia, desapareciendo cuando el tránsito comienza a aumentar cerca del amanecer. Con el paso del tiempo, el sistema de rastreo del camión ha comenzado a mostrar trayectos que no realizo, líneas rectas que aparecen en el mapa durante algunos segundos antes de desaparecer. En esas ocasiones, el motor emite una vibración leve y el tablero refleja variaciones en la carga del compactador aunque el depósito esté vacío. En algunas madrugadas, al revisar la cabina antes de iniciar el turno, encuentro el asiento del conductor ligeramente ajustado hacia atrás, como si alguien más hubiera manejado el vehículo durante horas. Lo más inquietante ocurre cuando el recorrido pasa cerca del terreno baldío donde vimos detenerse aquel camión. En ese punto, el sistema reduce la velocidad de forma automática y el espejo retrovisor refleja, durante unos segundos, la silueta de otro recolector avanzando detrás del mío con las luces apagadas. La imagen desaparece cuando el camión gira hacia la siguiente calle, pero la sensación de estar siendo seguido permanece durante el resto del turno, como si la ruta nocturna no perteneciera solo a quienes trabajan en ella, sino también a algo que continúa recorriendo las calles esperando el momento en que uno de los camiones finalmente deje de regresar al depósito antes del amanecer. Existen relatos entre los trabajadores nocturnos que rara vez se comentan durante el día, historias que pasan de boca en boca entre quienes pasan sus madrugadas recorriendo calles vacías mientras el resto de la ciudad duerme. Muchos aseguran que hay rutas que solo aparecen en los sistemas durante determinados turnos, calles que figuran con precisión absoluta en el GPS y que luego desaparecen sin dejar registros, como si nunca hubieran formado parte del mapa urbano. La mayoría prefiere pensar que son fallas técnicas o errores administrativos, aunque quienes dicen haber atravesado esos lugares aseguran que el ambiente allí tiene algo que no pertenece a este mundo y que, cuando uno entra en esas zonas, siente que la ciudad deja de respirar de la manera normal. Mi nombre es Federico Navarro y durante 9 años trabajé en el servicio de recolección nocturna en Iztapalapa, recorriendo colonias donde cada esquina tiene su propia historia y donde el silencio de la madrugada suele ser engañoso. Con el tiempo aprendí a reconocer cada calle incluso sin mirar el mapa, desarrollando esa memoria que adquiere cualquiera que repite el mismo recorrido noche tras noche. Pero hubo una madrugada en la que el sistema nos indicó una dirección que jamás habíamos visto, y que terminó cambiando completamente la forma en que percibo ese trabajo. Aquella jornada había comenzado sin nada fuera de lo habitual, con el camión avanzando lentamente mientras mi compañero Luis conducía y yo supervisaba la ruta digital que nos asignaban desde la central.
Ya habíamos terminado un sector complicado cuando el sistema recalculó automáticamente el siguiente punto de recolección, mostrando una calle angosta marcada con una línea azul brillante que no reconocí en absoluto. Al principio pensé que podía tratarse de una zona recientemente habilitada o una modificación en el trazado urbano, algo que ocurre con frecuencia en sectores donde las construcciones aparecen sin planificación formal. Así que le indiqué a Luis que girara en la dirección señalada mientras revisaba nuevamente el mapa intentando ubicar referencias conocidas que confirmaran la ruta. A medida que nos acercábamos, la señal del celular comenzó a perder intensidad y la radio del camión empezó a emitir una interferencia constante que se mezclaba con el ruido del motor, produciendo una vibración incómoda en el ambiente. Luis comentó que no recordaba haber entrado jamás en esa calle y yo tampoco lograba ubicarla dentro de los recorridos habituales, aunque seguimos avanzando confiando en el sistema, convencidos de que sería un tramo corto antes de retomar una avenida principal. Cuando finalmente ingresamos, el entorno generó una sensación extraña que no supe identificar en ese momento, una incomodidad silenciosa que parecía surgir del propio aire. La calle era extremadamente angosta y el camión avanzaba con dificultad, dejando apenas unos centímetros entre los muros de las viviendas y la carrocería. Todas las casas eran idénticas, construcciones de cemento gris sin pintura, con ventanas cerradas y sin señales de actividad en el interior. Frente a cada puerta había una bolsa negra colocada con una precisión inquietante, alineadas perfectamente a lo largo de la calle, como si alguien hubiera organizado la escena con anticipación y hubiese esperado nuestra llegada durante mucho tiempo. Detuvimos el camión y comenzamos el trabajo, pero desde el primer momento notamos que aquellas bolsas tenían un peso completamente fuera de lo normal. Cada una requería un esfuerzo mayor al habitual, transmitiendo una densidad extraña que hacía pensar en materiales compactos y húmedos. Mientras las cargábamos, el silencio del lugar comenzó a volverse cada vez más opresivo, ya que no se escuchaban televisores encendidos, ni conversaciones, ni el ladrido de perros, ni el sonido de pasos dentro de las viviendas. El único ruido provenía del mecanismo del compactador triturando el contenido de las bolsas, un sonido metálico que resonaba entre las paredes y parecía amplificarse de forma antinatural, como si rebotara contra superficies invisibles que rodeaban la calle. Mientras levantaba una de las últimas bolsas, sentí claramente un movimiento en su interior, una vibración leve que recorrió el plástico como si algo se hubiera acomodado dentro. El reflejo inmediato fue soltarla con brusquedad, pensando que podía tratarse de un animal atrapado, pero el movimiento se detuvo de forma instantánea, generando una sensación aún más perturbadora porque parecía una reacción consciente ante mi contacto. Luis observó la escena en silencio y terminé subiendo la bolsa al compactador intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, aunque una sensación fría comenzó a recorrerme la espalda mientras el mecanismo del camión comprimía la carga con un sonido más pesado de lo habitual. Cuando terminamos de cargar todas las bolsas y regresamos al camión para continuar el recorrido, ocurrió algo que transformó por completo la atmósfera del lugar, ya que todas las puertas de las casas comenzaron a abrirse de manera simultánea, produciendo un crujido prolongado que se expandió por toda la calle como si fuera un eco que no encontraba final. Desde el interior de las viviendas no surgía ninguna luz, únicamente una oscuridad profunda que parecía absorber cualquier reflejo del exterior. Luis reaccionó intentando arrancar el motor de inmediato, pero el camión no respondió, dejando el vehículo inmóvil mientras el silencio se volvía cada vez más pesado y el aire parecía volverse más denso dentro de la cabina. En ese momento notamos que en medio de la calle había aparecido una bolsa negra que no se encontraba allí segundos antes, ubicada exactamente frente al camión, impidiendo el paso. Lo que terminó de paralizarme fue descubrir que sobre el plástico estaba escrito mi nombre completo con una pintura blanca irregular, como si alguien lo hubiera trazado con urgencia. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, la bolsa comenzó a agitarse desde el interior con movimientos violentos que deformaban su forma, generando golpes secos contra el pavimento que resonaban en toda la calle y vibraban a través de las ruedas del camión. Casi al mismo tiempo, desde el interior de las casas comenzaron a salir figuras humanas avanzando lentamente hacia el camión, moviéndose con pasos rígidos y descoordinados, manteniendo la cabeza inclinada hacia nosotros sin emitir sonido alguno. La desesperación me obligó a intentar huir corriendo por la calle, pero mientras avanzaba comencé a notar que el entorno se repetía de forma imposible, como si cada tramo fuera una copia exacta del anterior,
impidiéndome encontrar una salida real. La sensación de estar atrapado en un espacio que parecía repetirse comenzó a confundir mi mente hasta que tropecé con la bolsa que llevaba mi nombre, cayendo sobre ella mientras sentía que algo desde el interior se aferraba a mi ropa con una fuerza imposible. Mientras intentaba soltarme, escuché golpes apagados dentro del camión mezclados con un arrastre metálico parecido al compactador, aunque el vehículo seguía apagado. Cuando giré la cabeza, vi como la compuerta trasera se abría lentamente, dejando escapar un olor húmedo que me revolvió el estómago, y desde el interior comenzaron a deslizarse bolsas negras que caían sobre el pavimento moviéndose como si algo intentara salir. En el momento en que pensé que no lograría liberarme, el motor del camión se encendió de golpe y el ruido rompió el silencio, permitiendo que Luis retrocediera mientras yo lograba soltarme y subir sin mirar atrás. Durante varios minutos manejamos en silencio atravesando calles desconocidas hasta que alcanzamos una avenida iluminada donde el GPS volvió a funcionar como si nada hubiera ocurrido. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, pero la necesidad de entender lo ocurrido me llevó a revisar registros urbanos y catastros municipales, descubriendo que aquella calle figuraba como demolida más de 15 años atrás debido a un colapso del terreno que obligó a desalojar a todos los residentes, muchos de los cuales nunca pudieron retirar sus pertenencias antes del cierre definitivo del sector. La obsesión comenzó semanas después, cuando durante una revisión del camión que usamos esa noche encontré atrapado entre los pliegues del compactador un zapato infantil cubierto de polvo y limpio por dentro, y dentro de él había un papel doblado con mi nombre escrito con la misma pintura blanca que había visto en aquella bolsa. Desde entonces comenzaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. Varias veces, antes de iniciar mi turno, el sistema mostró por segundos una ruta sin nombre que desaparecía enseguida. La última vez, el GPS quedó congelado mostrando una imagen satelital donde pude ver claramente la misma calle angosta con bolsas alineadas frente a cada casa, y en medio de la imagen aparecía estacionado un camión recolector idéntico al mío. Lo más inquietante ocurrió cuando amplié la imagen y vi dos figuras sentadas en la cabina. Una llevaba el uniforme de Luis y la otra tenía mi rostro mirando hacia la cámara con una expresión que nunca había visto en mi reflejo. La imagen desapareció segundos después, pero desde entonces varios compañeros aseguran haber visto un camión sin número de flota circulando lentamente por calles donde no existen rutas activas, un vehículo que deja pequeñas bolsas negras sobre el pavimento antes de desaparecer en esquinas que no conducen a ningún lugar. Hace 3 meses pedí el traslado al turno diurno pensando que alejarme de la noche terminaría con esas experiencias, pero hace poco, mientras revisaba un reporte en el depósito municipal, encontré en el fondo del predio un camión cubierto de polvo y telarañas que había sido dado de baja años atrás. En el parabrisas tenía pegada una lista de rutas antiguas y entre ellas figuraba la dirección de aquella calle demolida. Al acercarme noté que la puerta estaba entreabierta y que en el asiento del conductor había un uniforme doblado con cuidado. En el pecho estaba bordado mi nombre completo y del espejo retrovisor colgaba una pequeña bolsa negra que se movía lentamente aunque el aire del galpón permanecía inmóvil. Desde ese día me despierto todas las madrugadas exactamente a las 3:30, con la sensación de escuchar el ruido lejano de un motor pesado recorriendo una calle demasiado angosta, acompañado por el sonido de bolsas arrastrándose contra el pavimento, como si algo siguiera recorriendo la ciudad intentando completar una recolección que nunca terminó. Hace 2 noches escuché el frenado de un camión frente a mi casa seguido por el sonido de un sistema hidráulico abriéndose lentamente. No tuve valor para mirar por la ventana, pero al salir por la mañana encontré frente a mi puerta una bolsa negra perfectamente acomodada, con mi nombre escrito en pintura blanca, y una etiqueta municipal que indicaba que debía ser recolectada durante el próximo turno nocturno.